Seguimos la ponencia del licenciado José Manuel Hernández Zamora, de México, cuya formación académica es licenciatura en Historia y Estudio de Humanidades de la Facultad de Filosofía y Letras, el segundo lugar de su generación de la cohorte 2011-2016, Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, técnico en informática, con formación complementaria de taller de paleografía de la Facultad de Filosofía y Letras. No entiendo bien cuál es la universidad, después lo aclara José. El Seminario de la Enseñanza de Historia, del Taller de Introducción a los Estudios de Migración, y CESAS Noreste, Curso de Historia de México del siglo XX, y Taller de Análisis de la Frontera, Método, Concepto y Metáfora. Como experiencia laboral, es presidente municipal de Cadereyta, Jiménez, Secretaría del Real Ayuntamiento, coordinador del Archivo Histórico, jefe del proyecto de rescate y modernización del Archivo Histórico y del Museo de Historia de Cadereyta, del 2017 al 2018. Presidencia Municipal de Cadereyta, Jiménez, Secretaría del Ayuntamiento, Secretaría de Desarrollo Social, coordinador del Centro Cultural Cadereyta, del Museo de Historia de Cadereyta, 2018 hasta la actualidad. Organizador de talleres, conferencias, exposiciones y muestras culturales en el Museo de Historia de Cadereyta, Jiménez. Es un difusor en radio y televisión y plataformas digitales de la historia local y regional, de investigación y difusión, ponente en coloquios, encuentros y congresos de temas de historia y archivos. Como experiencia académica de grupos de estudios, miembro del Seminario de Procesos de Industrialización de Nuevo León, del 2017 a la actualidad, miembro de la Asociación Noreste de Archivos, ANA, del 2018 a la actualidad, ha realizado publicaciones, artículos académicos, Cadereyta Revolucionario, esporádicas manifestaciones de descontento social, de 1910 a 1911, revista Alas, revista de historia número 14, junio-diciembre de 2014, número 22 a 31. Artículos académicos, desafíos a la agricultura familiar, apuntes sobre la historia agraria de Nueva León. En la revista Reforma de siglo XXI, órgano de difusión científica y cultural, número 90, abril-junio 2017. Y otro artículo académico, Los orígenes de la historia escobera de Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, revista Humanitas, anuario del Centro de Estudios Humanísticos, volumen 4, número 44, de enero-diciembre 2017. Bueno, estimado José, cuando usted quiera, un gusto tenerlo entre nosotros. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos nuestros participantes en este Congreso de Archivística. Gracias, Leandro, por la participación, por darnos esta oportunidad de participar en el Congreso, y a todos los organizadores de este Congreso Argentino de Archivística con proyección americana. Para mí es un gusto saludarlos. Y bueno, vamos a hacer esta pequeña introducción de participación acerca del papel de la archivística, de cómo se encuentra la archivística en el noreste mexicano, específicamente en el estado de Nuevo León. Déjenme compartir, si me permiten, una presentación. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha muy bien, José. Muy bien. La ponencia que ahora vamos a compartir se titula La memoria en el olvido, decadencia y crisis en los archivos municipales de Nuevo León.
Como bien se mencionó en un principio, soy coordinador del Centro Cultural Cadereyta, donde también está a mi cargo el Archivo Histórico Municipal, y de igual forma soy miembro de la Asociación Noreste de Archivos. Y eso es nada más por parte de la archivística. Soy historiador de profesión, como la exponente anterior, y quizá como la gran mayoría de los archivistas, ¿no? Para ubicarnos un poco en el espacio del que vamos a estar hablando durante estos 20 minutos, es el estado de Nuevo León, ubicado al norte del país, de México. Es un estado fronterizo cuya economía orbita alrededor de la industria, sobre todo la industria de los servicios. Es una de las quizás segunda o tercera economía más consolidada a nivel estatal del país. Y por acá vemos los 51 municipios que integran ese estado. Nosotros nos ubicamos aquí en Cadereyta Jiménez y somos parte del casco metropolitano de la ciudad de Monterrey, que es la capital del estado. Y es donde se concentran la mayor parte de las instituciones del estado, de las tres formas de gobierno y de los dos niveles, bueno, de los tres niveles de gobierno. ¿Qué vamos a hablar rápidamente en este tiempo? Vamos a hablar sobre las instituciones, sobre, en este caso, los archivos municipales, cuál ha sido a través del tiempo, su contexto, sus orígenes y qué es lo que ha pasado con ellos en la actualidad. Un poco sobre la archivística regional, cómo se ha formado, cómo ha funcionado y cómo sigue funcionando, y hacia dónde vamos ahora con la aplicación de la Ley General de Archivo, sobre todo viéndola desde el marco municipal. Muy bien. Los municipios que ahora integran el Estado de Nuevo León tienen su origen en un quizás 50% de ellos en las fundaciones coloniales, en las villas, en las alcaldías mayores, en estas haciendas que luego fueron creciendo de forma de sus poblaciones en reales de minas y que se convirtieron en los municipios actuales, ¿no? Con la independencia de México, se da este cambio estructural que se convierte en municipalidades y luego esos municipios comienzan a crecer de forma tal que en el siglo XIX se da se da el surgimiento de nuevas municipalidades, ¿no? Quizás es el 50% de las otras municipalidades que actualmente integran el Estado, ¿no? Y es allí, de estas municipalidades, donde surgen los archivos municipales y es de los que vamos a comentar ahorita a grandes rasgos. Como dijimos, los archivos municipales se forman por estos asentamientos, el 50% de ellos, y cuando se da la independencia de México, al menos en el estado de Nuevo León, se ha identificado que es cuando surgen propiamente los archivos municipales. No es que no existieran. Desde la fundación se va generando documentación que se conservan, que las administraciones españolas conservan, las administraciones criollas también, documentos que tienen que ver con actas de cabildo, cuando existen cabildos, con mercedes, con contratos de compraventa de tierras, con fundaciones, etcétera. Entonces, esa documentación se va conservando porque tiene una utilidad para la administración española, pero cuando se da la independencia, estos documentos pierden vigencia y pierden legalidad. Y hay algo aquí interesante, porque se trata de formar una nueva nacionalidad, la nacionalidad mexicana, y se hace el cambio, por ejemplo, de las instituciones, cambian de nombre, algunas cambian de lugares, las casas consistoriales o las casas de gobierno se vuelven palacios municipales, se les cambia el nombre a algunas poblaciones o a la mayoría de ellas. Por ejemplo, en el municipio donde actualmente nos encontramos, se llamaba Villa de San Juan Bautista de Cadereyta, y cuando se da la independencia, se le quita eso, lo de Villa de San Juan Bautista,
y se le agrega el apellido de Jiménez, en honor a un militar de la independencia llamado Mariano Jiménez. Es interesante porque los archivos se conservan y no hay ninguna iniciativa, o al menos yo no he encontrado, ni tampoco he leído por ahí que alguien más haya encontrado, donde pues se quiera destruir estos cúmulos de documentos que ya no tienen valor administrativo legal, y que bueno, también son testigos de ese pasado colonial que se quiere superar. Al contrario de eso, algunas personalidades locales le empiezan a asignar un valor histórico a esa documentación y se siguen almacenando en el lugar donde estaban ahora en el Palacio Municipal, se siguen dejando allí, ¿no? Como con esta categoría de histórico. Y eso es interesante porque esta categoría de histórico va a hacer que esos documentos, por lo menos la mayor parte del siglo XIX, pues sean intocables, ¿no? Aunque no se les da ningún mantenimiento, no se les hace otra cosa más que dejarlos allí, pero eso va a ser importante para su conservación porque, bueno, gracias a ello es que tenemos archivos históricos hasta la actualidad. Posteriormente, ya entrado la administración del México decimonónico, o sea, ya del México independiente, las nuevas instituciones, pero sobre todo se fueron normando muchos aspectos de la vida cotidiana que no estaban normados en la época colonial, y estas nuevas normatividades a nivel municipal o a nivel estatal, con aplicación a nivel municipal, pues van generando una serie de documentaciones nuevas, una serie de documentos nuevos que se tienen que ir resguardando, ¿no? Y eso da pie a que haya una explosión documental muy, pero muy grande. Y entonces los archivos, estos archivos que se tienen ahí en los palacios municipales, son movidos a otros espacios, ¿no? Generalmente a unas bodegas, y la concentración de esos archivos que tienen esta categoría de histórico en esas bodegas, se les empieza a llamar archivo, ¿sí? Archivo histórico. Y es así como se va acuñando el término de archivo histórico a estas bodegas donde se guardan tanto esos documentos coloniales como la nueva documentación que se está surgiendo, ¿no? En el devenir del tiempo. Sin embargo, el crecimiento sigue habiendo documentos debido a que pues no hay ninguna normatividad que regule esto, no hay instrumentos de control que permitan hacer depuraciones del cuerpo documental que se genera. Y entonces, ¿cómo le hacen estas nuevas administraciones o estas administraciones? Se ha detectado que, sobre todo ya hacia final del siglo XIX y principios del XX, se empiezan a hacer depuraciones clandestinas, ¿no? Se revisan estas bodegas de documentos y aquellos documentos que ya están dañados porque son espacios, bodegas, bodegones que no se le da mantenimiento, que tienen filtraciones, pues los documentos están ahí apilados, no tienen ningún tipo de protección, de cuidado. El pasar del tiempo, el polvo, la humedad, el clima, pues afecta a esa documentación, a la gran mayoría de ellos. Y toda esa documentación que ya se ve degenerada, que ya no, en ese contexto ya no sirve, que ellos creen que ya no sirve, pues va siendo sacada de los archivos, va siendo dada de baja y bueno, va siendo destruida. Ya en el siglo XX, para la segunda mitad del siglo XX, después de la Revolución Mexicana y de todos estos conflictos sociales que hubieron, ya tenemos una nueva constitución a partir de 1917, pero no se sigue regulando los archivos históricos ni a nivel nacional. En el caso de Nuevo León, hacia la segunda mitad del siglo XX, se empieza a normar
esta cuestión o esto que llamaban archivo histórico, ¿no? Estas bodegas de documentos que se llamaban archivo histórico. Y se crea la ley de gobierno municipal, y uno de sus apartados que tiene que ver con patrimonio, allí se escribe que los municipios deben de hacer las providencias necesarias para conservar los archivos históricos y el archivo administrativo. Y aquí hay algo interesante, porque bueno, ya hay una mención de normatividad hacia los archivos históricos, dice que se tiene que conservar, pero hay una documentación que se sigue generando, pasa el tiempo y la documentación se sigue generando, y se saca esa documentación de las administraciones que van saliendo. Las administraciones municipales duraban 1 año, posteriormente ahora duran 3 años, y se va acumulando documentos, y esos documentos, como no hay tampoco no sigue habiendo estos mecanismos de control de transferencias primarias, entonces se crea un espacio diferente al que denominan archivo muerto, ¿sí? Lo que actualmente conoceríamos como el archivo de concentración. Y este archivo muerto, como es muerto, o sea, no tiene ningún valor tanto ni histórico como administrativo. Entonces, pues es un archivo que se puede destruir, que se puede desaparecer muy fácilmente. No hay ninguna legislación que te diga que no debas hacer eso. Y bueno, entonces es así que los archivos muertos o esta gestión de los documentos a nivel municipal se van depurando a través del archivo muerto, ¿sí? Se hacen estas depuraciones no normadas o clandestinas, y prácticamente pues desaparecen gran cantidad de documentos, aunque tengan los valores de testimoniales o de histórico. En la actualidad, a partir del 2018, y esto va a ser el pan nuestro desde la segunda mitad del siglo XIX hasta 2, 3 años antes de que se crea la Ley General de Archivos. En 2018 se crea esta Ley General de Archivos, y hay un despertar archivístico en el territorio nacional, pero sobre todo en los estados. Cabe mencionar que esta ley es la primera de observancia general, o sea, de observancia nacional, y en el caso del Estado de Nuevo León es la primera normatividad que existe en cuestión de archivos, dirigidas a archivos, específicamente a archivos, ¿no? Entonces, pues hay una gran expectativa alrededor de esta nueva ley, pero ya desde del 2010 a 2015, ya en algunos archivos históricos, como es en el caso del archivo histórico de Cadereyta en el cual nos encontramos, empezamos a trabajar, ¿no? Empezamos a abrir los historiadores sobre todo espacios, abrirnos espacios en estos archivos que generalmente eran atendidos por pues un personal designado allí por la administración pública, y bueno, que este personal generalmente se tiene la idea de que es el personal castigado, porque te mandan a la bodega de archivos, una bodega que nadie quiere ir, que nadie visita. Entonces esta idea tan degenerada hacia los archivos, pues hace que se demerite el trabajo del archivista. Se empieza a abrir, mejor dicho, estos espacios. Se comienza a reivindicar el trabajo del archivista en algunos municipios del estado, y es así que comenzamos a trabajar, empezamos a asociarnos entre historiadores sobre todo, que trabajaban también ya en otras áreas, tanto las públicas como en las privadas, y por iniciativa de un grupo de historiadores, se crea una asociación que vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, tenemos una Ley General de Archivos desde 2018, que entró en vigor el año pasado, en junio del 2019. ¿Y cuáles son los retos para los archivos históricos municipales? ¿Qué nos dice la Ley General de Archivo? Que
¿cuál es el deber ser en los archivos municipales? Bueno, para los archivos municipales lo primero que tienen que hacer es instalar un sistema institucional de archivos. Este sistema institucional de archivos va a estar integrado por un coordinador, por 4 áreas operativas, que es el área de archivo de concentración, los archivos de trámites, el archivo de concentración, la oficialía de partes y el archivo histórico. Y ese es el primer gran reto para los archivos municipales, ¿sí? La instalación del CIA. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los archivos municipales de Nuevo León no hay personal capacitado, ¿sí? Si bien es cierto que en algunos hay algunos historiadores, la mayoría de ellos son personas designadas nada más para ocupar el espacio. Y entonces, tampoco existen algunos archivos municipales una estructura como tal para una creación de un sistema institucional. No hay personal, no hay espacios designados. Y dentro de esos retos, otro reto grande que hay, porque si bien es cierto, si existen archivos históricos o la parte histórica, pues más o menos ya podría considerarse que se está cumpliendo, y el archivo de trámite, pues si bien es cierto, sin ninguna legislación se genera documentación y se le da por ahí un tratamiento cual sea, es más fácil normar, ¿no? Es más fácil homogenizar. Pero en la cuestión del archivo de concentración es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque el archivo de concentración tiene que tener su personal o el encargado, por lo menos, y tiene que tener un espacio y todos los muebles o utensilios que se necesitan para que ese archivo de concentración sea funcional. Y eso es un gran reto para las municipalidades por los recursos financieros. La Ley General de Archivos no establece de forma directa de dónde los municipios van a obtener esos recursos financieros para financiar todos estos, toda la integración del sistema institucional de archivos. Entonces, los recursos financieros, y más en este contexto de pandemia, donde las finanzas municipales pues han sufrido bastante, la economía familiar ni se diga, pues se ve un panorama bastante complicado, por lo menos en un espacio muy pronto. Y otro de los retos que los archivos municipales tendrán que superar y tendrán que ver, crear las estrategias para ver cómo tener un personal capacitado operativo constante. Si sabemos, una de las quizás, como diríamos, uno de los aspectos que se puede, unas áreas de las que se puede mejorar en la Ley General de Archivos, pues es esta parte de la capacitación del personal operativo. Como sabemos, las administraciones municipales son pasajeras, es un tiempo de 3 años, y resultaría difícil mantener un personal operativo capacitado, porque si capacitas a alguien y a los 3 años te lo quitan, cuando apenas ya realmente entendió cómo funciona el sistema institucional de archivos, al siguiente año pues nos va a hacer ese mismo círculo vicioso y que pues realmente la ley no se va a lograr, no va a lograr cumplir los objetivos para los cuales está planteado. En términos generales, estos serían los 4 grandes retos que los archivos municipales en el estado, yo creo que también a nivel nacional, tendrán que superar. ¿Qué estamos haciendo en Nuevo León? En Nuevo León se creó la Asociación Noreste de Archivos. Es una asociación que está integrada por instituciones públicas y privadas, perdón, conformadas por diversas instituciones de los 3 niveles de gobierno. Estamos hablando de las instituciones públicas, de los 3 niveles de gobierno y de los 3 poderes.
por aquí vemos la región noreste, integra estos 3 estados, Nuevo León al centro, Tamaulipas y Coahuila, y integra instituciones educativas como la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Tecnológico de Monterrey, instituciones del Poder Judicial, instituciones municipales, del Centro Eugenio Garza Sada, que es un centro privado, y bueno, los archivos generales de los estados, y entre otras instituciones que integran esta asociación. Actualmente somos más de 30 miembros de pues, diferentes instituciones. Al interior de esta institución, de esta asociación, se trabaja en comisiones. Los miembros se integran en comisiones, hay comisiones de difusiones que ayudan pues, a difundir lo que están haciendo los archivistas en sus instituciones, para que llegue pues a mayor cantidad de personas y que los gobiernos, los jefes, pues vean, ¿no? que en los archivos históricos se está trabajando, que en los archivos en general se está trabajando. Perdón. Hay una comisión de capacitación que busca llegar a la profesionalización de los archivistas, porque como mencioné, la mayoría de los archivistas del estado o de la región, pues no son archivistas de profesión, son archivistas que se están formando, que se han formado, o son historiadores, pero no son archivistas de profesión, como es mi caso. Tenemos una comisión de divulgación. Esta comisión pues se encarga de hacer proyectos como editar artículos, libros, algún folleto, y otras como de vinculación que permite hacer contactos, contratos, convenios con otras instituciones o entre instituciones miembros. Y bueno, a través de la asociación se hizo una vinculación con el Archivo General de la Nación como el órgano garante en la cuestión de archivos a nivel de Estado-Nación. Y bueno, además esta asociación pues, nos permite reivindicar la profesión del archivista, nos permite compartir experiencias de trabajo, nos permite compartir inquietudes, compartir conocimientos, cómo le están haciendo en un archivo, en otro archivo municipal o en un archivo de mayor jerarquía, como el Archivo General del Estado de Nuevo León o en el del Poder Judicial o en diferentes áreas, ¿no? Nos permite capacitar al personal, se han hecho por ahí seminarios, diplomados para capacitar al personal, a los miembros que integran la asociación, y bueno, otra de las cosas importantes de la asociación es que hay un apoyo institucional a los proyectos de sus miembros, ¿sí? Alguien propone algo en su institución, para su institución, pero todos los miembros generalmente participan, apoyan a ese proyecto, a la realización de ese proyecto. Muy bien. Por último, no quiero pasarme del tiempo, en el caso nuestro, ya en el caso específico del Archivo Histórico de Cadereyta Jiménez, donde yo me encuentro, así es, en la parte izquierda de su pantalla, así es como estaba el archivo o parte del archivo cuando llegué. Bueno, aquí nada más se enfoca una parte, pero alrededor está lleno de documentos, y en medio hay una mesa donde apenas si te permite transitar alrededor. Allí se encontraba una persona adulta, es un viejito, el cual bueno, trataba de sacar el trabajo que él pues creía que era hacer la gestión documental o ser archivista, ¿no? Algo rescatable de su trabajo es que esta persona hizo estos paquetes para proteger los archivos. Estaban así los archivos en un principio, cuando él recibió el archivo, ya tenía cerca de 16 años, algo así, trabajando, y lo que hizo pues fue comprar estos papeles para envolver los paquetes de forma que no se siguieran dañando por la agencia del polvo, la humedad, etc.
o algunas filtraciones que pudiera haber en el espacio, ¿no? Y eso es algo muy rescatable porque, bueno, esto permitió que los archivos de origen colonial que todavía se conservaron, bueno, se pudieran vivir más tiempo o pudieran conservarse más tiempo hasta nuestra llegada. Así es como se ve el archivo actualmente. Seguimos trabajando, por ahí se ve una mesa. Seguimos trabajando en la clasificación de los documentos. Ya llevamos casi un 90% del archivo histórico. El trabajo que se hace allí es una clasificación con base a un cuadro general de clasificación archivística generado entre archivistas y con la coordinación de un órgano institucional descentralizado que se llama CONARTE, y el cual se aplica a la documentación generada o que se generó desde el siglo XVII hasta el siglo XX, gracias al apoyo de la Administración Pública Municipal. Se compró cajas de polipropileno para resguardar los documentos y se le realizaron guardas de papel en cero oxidación, papel ahuesado, desconozco cómo se llame por allá. Se elaboró una guía simple de archivos y se tiene una base de datos de la captura de los expedientes, y posteriormente se hizo un respaldo digital de la documentación más antigua de la parte colonial y del siglo XIX. En algún tiempo estuvimos en línea, pero no pudimos solventar los costos de poder seguir en línea, y bueno, en la actualidad solo pues se tiene consulta de manera personalizada, ¿no? De manera física en el archivo. Estas son algunas áreas de trabajo que tenemos por ahí. Y bueno, por mi parte, pues es todo, ¿no? Platicar, hacer este canal de comunicación entre lo que se está haciendo acá en México y lo que específicamente en la región noreste, en el estado de Nuevo León, y lo que se está haciendo en otras regiones allá en el sur del continente americano. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, excelente, José. Abrimos las inquietudes para que los que quieran abrir micrófono y sacarse sus consultas sean bienvenidos. Bueno, felicitaciones, José. Realmente muy agradable escuchar el trabajo que llevan adelante y la descripción de toda esta iniciativa de la Asociación del Noreste también, apoyándose mutuamente, que es lo que buscamos también a través de estos eventos. Seguramente vamos a seguir en contacto y bueno, espero que sigan presentes en las ponencias. No sé si hay alguna pregunta de algún presente. Bueno, en el chat siguen felicitando. Así que bueno, estamos bien con los tiempos. Si no hay otra pregunta, paso a la presentación del archivero Mauro Ambrogio. ¿Este trabajo, José, lo publican en algún medio? El trabajo de la asociación y el trabajo que se hace en los archivos. Sí, el trabajo de la asociación se tiene por ahí una fanpage de Facebook que se encuentra así como Asociación Noreste de Archivos, y por ahí se comparten tanto el trabajo de la asociación como trabajos o eventos de otros de los archivos miembros de la asociación. Y además se está trabajando en una página de internet, en un blog también, donde van a participar o están participando ya los miembros de la asociación con pequeños artículos, tanto de difusión como de trabajo
del archivo, de sus archivos.